Muy buenas tardes, estamos con Miki Puig, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí unos minutos, te vamos a robar en Redacción Atómica, antes justo de tu concierto en Berenar, en una iniciativa que... Me agrada el Berenar. Mola mogollón, mola mogollón. Hablamos súper rápido, o no, extendido, de 15 canciones de amor, barro y motocicletas, que es un título que me flipa. Ajá. Y, por así decirlo, ¿qué es todo lo que sintetiza? ¿Qué es todo lo que reúne ese título y todas esas canciones? Yo creo que sintetiza Miki, ¿no? Sintetiza mi historia. Porque al final yo canto canciones de amor y cantar amor no quiere decir solo cantar a personas. Cantar de amor quiere decir cantar a muchas cosas distintas. Yo creo que el barro también sintetiza el embarrarse, ¿no? Tenerse que mojar, lo que nos ocurre día a día, ¿no? Dicen que los millennials tienen que trabajar más, pero los autónomos de la música de 51 años también tienen que trabajar muy fuerte, batirse el cobre y estar en sitios como hoy aquí tocando para tirar adelante proyectos. Yo creo que sintetiza todo y al final son canciones bonitas, muy bailables, que era una cosa que tenía muy clara para este disco, que quería que este disco fuera un disco bailable, sintético, pero a la vez orgánico, y es al final lo que he intentado. Me han quedado 15. En un momento que todo el mundo habla de singles y de clics rápidos, voy yo y regalo un disco que al final tampoco es tan largo, sino tiene 40 y tantos minutos, pero sí que tiene este aire como si fuera una cinta, ¿no? Que pasa todo de principio a fin, como si fuera una cinta de cassette de las que grabábamos. Sintetiza muy bien un poco la antología pop de Miki Puig, podría decirse en parte, y eso se nota que estás en un estado de forma guay. Hostia, muchas gracias. De nada. Pero yo creo que también es por todo, de cómo estamos rodeados hoy en día y de todo el feedback que recibimos. Yo creo que al final es tener muy claro hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer y cómo lo haces. Yo tengo muy claro qué manera tengo de hacer música, mi bagaje, de dónde vengo, los sencillos, mis pasos por televisión, mi trabajo como DJ en cabina o como DJ en programas de radio. Todo eso sigue formando parte, a veces lo cuento, ¿no? Si pudiera estar en el estudio 24 horas al día, me pasaría 24 horas al día en el estudio. Pero al final soy bueno haciendo otras cosas, como hablando, como contando historias, y al final también debes saber dónde estás bien y dónde puedes gustar. Exacto. En este 2019 que llevamos solamente 6 meses consumidos y unos pocos días, pero que al fin y al cabo se podría decir que es uno de los adjetivos o de los subtítulos del año, que es el año ya en el que se han roto todas las barreras en lo musical. Yo creo que sí, o sea, sobre todo la sensación que me da, y es por eso que te iba a hacer la pregunta de en cuanto a tribus urbanas, el antiguo concepto de... Pero luego hay una cosa donde no se han roto las barreras, que son los festivales. Sí. Los festivales solo quieren marcas, solo quieren nombres y no hay tantas barreras. Y fíjate cuando en los foros dicen que se ha traicionado el espíritu de un festival porque se pone reggaetón, o se pone tal. No, yo las barreras las rompo en casa, con la música que escucho, o hoy en la furgoneta hubieras visto lo que hemos escuchado. Tyler, the Creator, hemos escuchado a los Talking Heads, hemos escuchado a Joao Gilberto, que murió ayer. Exacto. Pero al final creo que nos falta otro paso, ¿no? Que es el paso ese, y ya no te hablo de la normalización, de que la gente acuda a conciertos en salas, que la gente acuda a lugares donde pase la música. Claro, que al fin y al cabo, que por así decirlo, que ese consumo digital que existe, que se dé después también en el consumo real, sobre todo de las salas, pero ¿tú sí que crees que todavía siguen habiendo demasiadas barreras en lo que es los festivales? Yo creo que sí, pero que deben barrerse y que irán cambiando, y eso a mí me parece genial, pero nos falta todavía poco a poco. Este poco a poco. Sí, este poco a poco. A mí pasos como el que ha dado el Primavera este año me pareció flipar. Para mí fue una de las mayores fiestas que he vivido, ya no solamente en este 2019, en los últimos años. Ya evidentemente el poder de elección que da el Primavera, pero ya el hecho del decir de la normalización, de estar viendo a Erykah Badu y ver a los 2 días a J Balvin y a Rosalía en, por así decirlo, la mayor verbena que puedes disfrutar hoy en día de como antiguamente, como hace 50 años. Estamos hablando de divertirte, y te puedes divertir con rock, te puedes divertir con pop o te puedes divertir con un DJ. Exacto. Yo creo que al final esa diversión. Yo creo que hay ciertos sectores de la música que son demasiado serios todavía y que todavía tenemos que pensar mucho. Y también hay gente que quiere intelectualizar el reggaetón o quiere intelectualizar el trap. Diviértete, pásatelo bien. Al final yo creo que la música básicamente es pasárselo muy bien. ¿Tú crees que ese es el gran triunfo de las nuevas generaciones? Que le dan mucho menos vueltas a todo. Le dan menos vueltas, tienen un acceso mucho más rápido y no pierden el tiempo en paranoia.
Ahora entraríamos ya en las discusiones de viejos sesudos, yo tenía que ir a comprar los discos, yo tenía que buscarme la vida. Son maneras distintas. Por suerte yo trabajo con el ordenador todo el día y la música fluye de un lado a otro y puedo escuchar una canción o descubrir artistas de los 50 que me serían imposibles si los descubro ahora, y descubrir al último joven que está haciendo música en su, siempre lo digo en mi programa de radio, gente que está haciendo música en su habitación, que no deja de ser lo que han hecho toda la vida las bandas de garaje, lo único que ahora Exacto. se hace con un ordenador. Y sigue siendo do it yourself y sigue siendo punk, ¿no? Si mucho me apuras. Absolutamente. Imagino que no podrías presenciarlo, que no estarías, sobre todo la cara, ¿no? De la mayoría de, por así decirlo, snobs de esa música que hablan, cuando salió al escenario en Murcia, que fue, si no me equivoco, el primer festival, Amaya, junto con Nuria Graham, y la cara de aquellos snobs fue flipante. Fue como si de repente los Reyes Magos fueran reales y dijeras, hostia, se habían juntado. Y entonces era como en plan de decir hostia, pues no es rock todo aquello que nosotros tocamos como deidades, o pop aquello que nosotros decimos, sino aquello que puede ser cualquier cosa que cada uno entienda de hazlo tú mismo, y sobre todo no hay fronteras en ese aspecto. Después te contaron, ¿no viste algunos vídeos de reacciones o como te comentaron? No, claro, yo estaba detrás trabajando, haciendo mi trabajo, porque al final es un gran trabajo, es una gran producción, aunque parezca que es indie. Amaya es un artista mainstream totalmente, con unos presupuestos bastante distintos del mundo del mainstream, y al final encontrar a grandes personajes como Nuria que sepan hacer este trabajo a mí me parece muy bueno, pero me sigue gustando que se sorprenda la gente, como la gente el día que se sorprenda en que aparezca, yo que sé, Rafael cantando trap, ¿no? Pero que al final eso tendría que ser lo normal. Y cuando hablamos de escenas, por ejemplo, una escena que tenemos muy cercana y obviamos mucho es la francesa. La escena de la francesa nunca ha tenido ningún reparo de mover escenas, y gente de generaciones muy lejanas colaborar con gente joven, o incluso la brasileña, ¿no? Que artistas de 70 años se dejan poner en manos de productores absolutamente jóvenes. Aquí parece que ahora empezamos a verlo, parece que empezamos a romper estas barreras. Pero al final es divertido, por eso a mí me gusta estar al lado de gente joven, produciendo discos, produciendo canciones y espectáculos, porque al final también, creas o no, se retroalimenta y también acaba terminando lo mío, ¿no? Y cosas de las que pasan hoy en el escenario pues pueden tener culpa por historias que he vivido pues trabajando con gente muy joven. Magnífico. Lo has explicado de lujo. Nada, ya para terminar, porque te había dicho que unos minutos y al final te estoy robando demasiado. Vamos a retrasar el inicio del Berenar, ahora que se está despejando todo y nos va a cambiar toda la gama cromática de la entrevista. Siempre desde nano, desde que yo era un nano, y me acuerdo cuando te escuchaba, eran veranos jueves muy calurosos, que a mí por circunstancias me tocaba estar en Madrid, y siempre una cosa que siempre me dio la sensación era que tú tenías ya no pensaos el modelo que te vas a pillar, sino que tú comprendías la moda que querías darle a cada una de tus canciones. Yo soy un obseso de la moda. O sea, de hecho hay una de las primeras canciones que compuse se llamaba Loco de la Moda. Y mi colección más grande en casa, más que de discos, de revistas de moda. Y soy un obseso, y si pudiera tener 3-4 tallas menos, podría ser incluso, yo creo que irritante cómo me vestiría, porque me encanta la moda. Yo creo que sí, que al final soy una persona que tengo muy claro que tengo una facilidad para hacer canciones pop, que tengo una facilidad para hacer melodías como muy rotundas, y luego tengo muy claro siempre cómo se deben vestir. Y cómo se deben vestir quiere decir cómo se debe vestir la instrumentación y cómo la debo presentar al público. Y eso hoy lo veréis. De hecho, hoy la gente que no ha venido se va a perder un escenario a lo Boiler Room, con todo el mundo alrededor, ¿no? Exacto. Porque cuando venimos a un escenario como aquí y creemos que la tiranía del escenario, ¿no? Del escenario, sí. Pues hoy aquí esto va a ser como diferente. Lo probamos y creo que son experimentos de los que vale la pena. Experimentos rock, sin totalmente. Duda. Pues a disfrutar de este Berenar, que ahora se va a animar segurísimo. Ya sabes que en Valencia todo se anima a última hora. ¡Vaya! Y un placer hablar contigo. Gracias a vosotros. Gracias. Soy gay, soy nazi, escolar.